Buenos días a todos. Esta es una sesión más de charlas sobre empresa y empleo, que es el podcast de Empresa Activa de Ediciones Urano. Hoy tenemos un invitado muy especial, que justamente en el día de hoy sale el libro a la venta en España. Nuestro amigo invitado hoy es Jesús Gil Vilda, que no tiene nada que ver con nosotros, Jesús y Giles, que más conocidos. Y el libro que le acabamos de publicar es Los 7 vendedores de éxito y los 8 compradores empeñados en ponerle obstáculos. Ya no es así su título. Ya me olvidé. Un título tan largo que me lo he olvidado. Bueno, con Jesús obviamente hablaremos un poco de ventas, un poco de cómo están las empresas, un poco de la realidad. Aquí, como están acostumbrados los que nos siguen, en los podcasts hablamos de los libros, pero también hablamos un poco de temas en general. Así que, bueno, Jesús, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias, Sergio, un placer. Bueno, hoy sale tu libro. ¿Estarás contento, ansioso, nervioso? No sé, dime tú, ¿cómo te sientes? Estoy muy contento, de hecho, sí, muy contento, porque la vida como que me regaló unos meses, ¿no? Estas cosas que ocurren, ¿verdad? Pequeños paréntesis en transición de un sitio a otro. Me regaló unos meses que aproveché en escribir y, bueno, siempre es una satisfacción ver que lo escrito en tu despacho, hablándote a ti mismo, al final va a salir a la luz y, bueno, voy a conseguir hablar a más gente que a mí mismo. O sea que sí, Bueno, muy contento. tú no eres un novato en esto porque ya tienes 2 libros publicados, pero eran novelas. Y ahora creo que es tu primer libro de no ficción, ¿no? Tu primer libro práctico para enseñar a la gente, para compartir tus experiencias personales, ¿no? ¿Por qué Eso te es. surge esta idea de tú que siempre te ha gustado escribir, pero novelas, y por qué has pasado ahora a la no ficción? Bueno, ¿Qué te surgió? yo de profesión soy vendedor, obviamente, por eso he escrito un libro sobre ventas. Eh, Además, bueno, podría decirse que tengo otra profesión, que es escritor, aunque no muy lucrativa. Es bastante más lucrativo ser vendedor. Ser vendedor. Entonces, de hecho, yo siempre le he dicho a mi ex agente literaria que a mí esto de escribir me cuesta dinero. Entonces, y así es hasta la fecha, hasta que he A la llegado a Empresa mayoría de los Activa, que escritores, todo por va a desgracia. cambiar, claro está. Entonces, pues mira, en este paréntesis que tuve saliendo de un trabajo antes de empezar otro, dije, a ver, ¿yo qué he aprendido a hacer en la vida? ¿No? Y a nivel profesional, ¿se entiende? Y llegué a la conclusión de que sabía hacer dos cosas, vender y escribir. Y entonces dije, pues porque nunca me he sentado a escribir sobre la profesión de ventas, ¿no? Ujú. Y bueno, y eso es lo que hice. Sin ánimo de escribir un manual de ventas, porque creo que ya hay muchos y creo que algunos, si bien son muy útiles porque te dan una estructura mental para afrontar ciertas situaciones con clientes, otros pecan un poco de ingenuos, ¿no? Entonces, no aspiraba a eso. Creo que la profesión de ventas tiene muchas dimensiones, que yo encarno en estos 7 vendedores, un poco arquetípicos. Y son esas dimensiones de la profesión que yo he aprendido en estos últimos 25 años lo que quería contar. Es decir, qué herramientas y qué 7 cosas tiene que hacer bien o medianamente bien un vendedor para tener éxito. Y eso depende del tipo de comprador que tenga enfrente, ¿no? Estamos hablando especialmente, se los comento a la gente, de un libro B2B, business to business, entre empresas. No es tanto un libro de vender al público en general, sino es vender a un comprador dentro de otra empresa, ¿no? Eso es. Eso es la pregunta. ¿Y cuáles son? Nada, porque estábamos hablando de los 7 arquetipos de los vendedores, cuándo hay que utilizar cada uno de esos arquetipos. Y también están los 8 arquetipos de compradores, ¿no? ¿Se Eso relacionan es. directamente estos o cómo funciona el tema? Eso Explicado. es. Yo cuando empecé a vender tenía 26 años, había con la carrera, había hecho unos cuantos trabajos técnicos y me pareció interesante por una serie de motivos meterme a vender la tecnología, etcétera. Y fui a mi primer curso de ventas, ¿no? Aquel se llamaba Solution Selling, lo daba un tal Michael Bosworth, que es toda una personalidad en el sector. Y era muy útil realmente, pero lo que descubrí
en ese curso y en otros que he ido y en libros que he leído después es que el vendedor en esos cursos siempre es un personaje ideal. El comprador o el vendedor. Perdón, el comprador, sí, disculpa, Ajá. es un personaje idealizado, ¿no? Ejemplar, que solo piensa bueno, en el dividendo y en el valor de la acción, en cómo mejorar los procesos y la eficacia de su empresa, cómo expandir su negocio. Es decir, es un trabajador que durante 8 horas al día solo piensa en el bien de su empresa, en la mejora global. Conforme fui madurando y vendiendo, me di cuenta de que eso no es así en la mayoría de los casos. Es decir, todas las personas que se enfrentan a un vendedor porque quieren comprar algo, ya sea, no estoy hablando solo de compradores profesionales de departamentos de logística o departamentos de compras, estoy hablando de cualquier empleado en una empresa que tome la iniciativa y esté en disposición de conseguir un presupuesto para comprar un producto industrial, ¿no? Ujú. Entonces, esas personas no necesariamente eligen el producto que va a mejorar de manera global su empresa. Eligen el producto que primero va a favorecerlos a ellos profesionalmente y Sí. segundo, obviamente, va a mejorar algo en su empresa. No van a comprar un producto que empeore la situación de su empresa. Bueno, Algo si va a lo mejorar. favorece a ellos, una vez así. Pero lo que muchos profesionales ponen por delante es, bueno, cómo poder ganar un poco más de poder en la empresa, cómo poder quizás arañar funciones al departamento de al lado. Es decir, al final las empresas son departamentos que se podrían observar como en guerra unos con otros y muchas veces la compra tiene como objetivo el ganar esa batalla o alguna de las batallas de esa guerra entre departamentos. Y entonces el vendedor, ¿qué tiene que ver? ¿Quién es su comprador? ¿Los intereses que están detrás del comprador? O compradores, porque muchas veces no es uno solo, sino que tiene Eso que es, vender. esa es la otra premisa de la cultura de ventas anglosajona, que más bien estadounidense, con la que tampoco, bueno, que la experiencia me ha dicho que tampoco es la adecuada, ¿no? Es el pensar que hay un jefazo que lo decide todo. Entonces, tu Sí, trabajo el como decision vendedor maker. es llegar a ese decision maker y convencerlo de que compre tu producto, ¿no? Eh, en empresas pequeñas, familiares, esto funciona así, pero en grandes empresas transaccionales o incluso en empresas medianas no cotizadas en bolsa, la decisión cada vez es más difusa. Es decir, ah, em, se forman equipos de decisión entre todos esos departamentos que van a estar implicados en después el uso del producto y hay que conciliar, digamos, todos esos intereses para la obtención de un resultado o de una decisión de compra, ¿no? Entonces, eso, en estas empresas, la compra, es decir, no hay un decisor único. De hecho, otro de los desafíos a los que se enfrentan los vendedores industriales ahora es que muchas veces se compra de manera conservadora para evitar que le echen la culpa si la cosa sale Claro. mal, ¿no? Por Ujú. ejemplo, un ejemplo típico para mí bueno, podemos poner un ejemplo, yo quiero decir, no soy completamente agnóstico en cuanto a qué ERP debe usar una empresa, pero Sí. todo el mundo sabe que SAP es el ERP líder, ¿no? Entonces, si una persona le encargan comprar un ERP, pues la Sí. decisión fácil es comprar SAP. Y si al final el proyecto es un desastre, le puede echar la culpa al proveedor. En cambio, si compra un producto, un ERP nuevo, innovador, prometedor, que tiene mucha funcionalidad interesante, pero poco probado, si sale mal, la culpa va a recaer sobre él, ¿no? Entonces, ese Sí, tipo de cosas. es lo que siempre, el clásico, ¿no? En consultoría siempre se decía, contrata IBM, porque, bueno, cuando IBM era la IBM en aquellos tiempos, ¿no? Porque ahí tú no te vas a equivocar y si se equivocan, bueno, la culpa es de ellos. Eso pasa también con las 4 grandes consultoras, auditoras hoy en día, que es una rueda que digamos, este es el clásico, hazte fama y échate a la cama, ¿no? Estos se han hecho la fama y están ahí viviendo de la fama, generalmente sus consultorías son malas, pero claro, como tiene del otro lado compradores que lo que están intentando es resguardar su puesto, Eso eh, es. y E- bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Así que Ese es el eso se punto. da también en lo que tú vendes, ¿no?
Eso es. Ese es el comprador conservador que llamo, ¿eh? Pero también existe el conservador, perdón, el comprador innovador. No sé si, bueno, si te enfrentas a uno de ellos, te lo puedes pasar muy bien, puede ser muy divertido, pero también puedes perder mucho el tiempo. O sea que todo es un arma de doble filo, ¿no? El gran desafío de un comprador innovador es que está ávido de lo nuevo, él quiere transformar el mundo, o sea, su misión es adoptar lo último para que las cosas cambien y para que no se sigan haciendo como se han hecho siempre. Esas personalidades existen generalmente entre la gente joven, pero también los he conocido al borde de la jubilación, ¿eh? O sea que hay gente que mantiene ese optimismo toda la vida. Qué bien. Y claro, el comprador innovador también conlleva un riesgo para el vendedor y es, vale, pero va a conseguir un presupuesto para todas estas cosas. Y Claro. segundo, ¿se va a responsabilizar del riesgo del cambio? O sea, él tiene el valor para decirle a su organización, esto hay que cambiarlo y si no funciona, yo soy responsable. Entonces, todas esas cosas hay que valorarlas, ¿no? Y todas esas cosas tú, digamos, en la práctica, en el día a día, cuando vas a una empresa y empiezas no se toca la puerta, pero digamos, haces tu presentación, ¿no? Ya, ya que has categorizado estos ocho tipos de compradores, en cuanto te sientas a hablar con una persona, ya lo estás clasificando, es una evaluación que haces a posteriori. ¿Cómo es en tu día a día, en la práctica cotidiana? No, claro, en una primera... El problema de los vendedores, como decía, lo cito, Sebastián Cuneo, un vendedor de mi etapa en una empresa argentina, un excelente profesional, me decía, si supiéramos quién va a comprar, trabajaríamos un día a la semana. Claro. Y sí, y ese es el vendedor lince, es decir, disponemos de muy poco tiempo realmente para decidir si vamos a invertir o no esfuerzos en ese cliente, ¿no? Y para ello hay una serie de preguntas relacionadas con el producto que tú vendes o los productos que ya te indican si ese comprador está, digamos, realmente considerando la posibilidad de un cambio o de una mejora en su empresa, ¿no? O está simplemente rellenando la papeleta porque la decisión ya se ha tomado. Es decir, hay una parte de producto que nos tiene que servir para entender, si es un producto técnico, para entender si estamos ante un comprador que ya ha sido educado, como dicen los americanos, o que ya ha sido influenciado por la competencia. Entonces, bueno, Claro. tendremos algún problema. Y también, porque conocemos nuestro producto y sabemos tocar las teclas del impacto que ese producto tiene en los otros departamentos colindantes, también podemos identificar si es lo que yo llamo el comprador egoísta, es decir, aquel que está procurando su mejora profesional por delante de la mejora de los procesos de la empresa. Todo eso es difícil saberlo en una primera reunión, pero tenemos que intentarlo, sí. Sí, porque Sí, cuando salgamos de esa primera reunión, ya sea presencial o telemática o incluso telefónica, tenemos que decidir si vamos a invertir esfuerzos en ese cliente o en otro más prometedor. Y por lo tanto, si lo vamos a hacer, tendremos que involucrar a otros departamentos dentro de nuestra empresa, ¿no? Preventa, ofertas, es decir, a partir de esa primera reunión empezamos a costar dinero a nuestra empresa si queremos perseguir esa oportunidad. sí, sí, sí. ¿Y cómo evitas que te utilicen solo para rellenar el expediente, como dices tú? ¿O cómo te das cuenta que te están queriendo utilizar solo para cumplir con 3 presupuestos o lo que fuera? ¿Hay alguna pista que ayude al vendedor a saber bueno, que por ahí no va, que solo quieren una presentación y bueno, le mandas cualquier cosa y listo? Claro, es muy importante es muy importante saber en un vendedor. Un vendedor tiene que saber muchas cosas. Sí. Tiene que conocer su propio producto y lo que hace, ¿no? Y, y el valor que el cliente ve en el producto, así como el riesgo que ve en él. Pero lo mismo para los de la competencia. Entonces, hay una serie de indicios, ¿no? que enseguida te llevan a pensar que a lo mejor ese cliente ya ha sido influenciado por la competencia, ¿no? Entonces,
La mejor manera de empezar una reunión es haciendo preguntas. Y eso es algo que todavía, y mira que hay mucha literatura y cursos sobre Sí, ello. ¿no? Siempre pregunta, escucha toda. O sea, lo más fácil para un vendedor es llegar a una reunión, abrir su ordenador y soltar su presentación, ¿no? Ujú. Y irse. Y él piensa que así ha hecho su trabajo. Así lo único que ha hecho ha sido entretener al cliente. Sí. Entonces, el trabajo de un vendedor empieza cuando hay una oportunidad de verdad y tú no sabes si hay una oportunidad de verdad a menos que hagas preguntas, ¿no? Entonces, tú conoces tu producto y sabes cuáles son los diferenciadores de tu producto con respecto a los de la competencia. Ujú. Tus preguntas van a girar en torno a la funcionalidad de tu producto que lo diferencia de la competencia. Y quieres entender si esa función, sin mencionar la funcionalidad ni el producto, quieres entender que aquellos huecos que tu producto rellena o aquellos Ujú. dolores que tu producto alivia, si realmente son aceptados por tu cliente, es decir, si realmente ellos los están experimentando y quieren construir una especificación en torno a ellos. Si eso no es así, y encima te dan una especificación ya escrita en la que ves una fotocopia del catálogo del producto de tu competencia, Sí, es ah, obviamente que estás como, rellenando. como describo en el libro, hay varias opciones. La primera opción es no ofertar. Eso es algo que es muy complicado porque las organizaciones de ventas están construidas en el autoengaño. Ujú. Es decir, yo en el libro digo varias veces, nuestro trabajo no es hacer ofertas, nuestro trabajo es vender. ¿Mm? Pero es verdad que hay muchas empresas que incluso parte de la paga variable de un vendedor o de un jefe de ventas o incluso de un vicepresidente de ventas es lo que ellos llaman pipeline generation, o sea, Claro. generación de oportunidades. Pero esas oportunidades pueden ser realistas o pueden ser cantos de sirenas o espejismos, ¿no? Es Ujú. decir, he conseguido que me inviten a un tender, ¿sí? Voy a contestarlo y así parece que estoy vendiendo, ¿verdad? Claro. Entonces, este es el autoengaño en que muchísimas organizaciones comerciales y se engaña el vendedor, se autoengaña el jefe del vendedor, se autoengaña el jefe del vendedor, ¿sí? Claro, y después no Entonces, entienden por qué de 100 leads no sacan ni un solo cliente. exacto. Y luego, ¿por qué nuestro conversion rate es solo del 10%, ¿no? Vale. También en el libro estimo el coste que tiene hacer una oferta que no vas a ganar, ¿no? Y puedes oscilar entre los 5 y los 25.000 euros. Una oferta. Estamos hablando no de empresas grandes, ¿eh? Estamos hablando de empresas pequeñas. Porque hay que contabilizar dos cosas. El coste en sí de las horas de los ingenieros y de las personas que van a trabajar en esa oferta, es decir, personal de servicios, preventa, ofertas, el propio vendedor, el jefe del vendedor. Es decir, cuando contabilizas todo ese tiempo, es dinero. Pero es más dinero cuando además tienes en cuenta todo el tiempo que ese vendedor pierde en una oferta que no va a ganar y que sí podría estar Ujú. ganando, ¿sí? Entonces, si hacemos un cálculo sencillo para un vendedor que vende 1.000.000 de euros al año, ¿sí? Pero no debe ser tan sencillo porque voy a usar la Calculadora. calculadora. Pero 1.000.000 de euros, ¿vale? Dividido pon 250 días hábiles, Sí, 220, va. 200. ¿Cuántos? 200, porque trabajan poco los vendedores. No, Conozco vendedores trabajamos que trabajan muchísimo. solo Va, 4 ponemos días a la 200. semana. 200. Son cinco. Un vendedor tiene que vender, no sé si se ve, 5.000 euros al día para conseguir unos objetivos de 2 millones de 1 millón al año, perdón, de 1 millón. Entonces, si dedica 3 días a un tender que sabe que no va a ganar, pero igualmente lo hace porque así aparenta que está trabajando mucho, le está Está perdiendo. costando 15.000 euros a la empresa en no ventas. Ujú. Es Sí. decir, las empresas deberían empezar a hacer todos estos cálculos y mejorar sus procesos de ¿Y conoces comunicación. empresas que lo hagan? En tu experiencia, no necesariamente que hayas trabajado tú o que conozcas a través de, bueno, conocidos tuyos, que empresas que hagan ese tipo de cálculos, o en En la que general, trabajo, la en la que mayoría trabajo sigue lo. ahora, en la que trabajo ahora, Beba, una gran empresa, por supuesto. Claro, por eso trabajas. Bueno, los CRMs han mejorado mucho no voy a decir ningún nombre, pero han mejorado mucho y ya que tienen creado todo este proceso de cualificación y el sales process y demás.
Mejora, cada vez mejora más, pero igualmente, en el momento en el que tú rellenas toda esa información, o sea, el único que conoce la realidad del cliente es el vendedor, ¿no? Claro. Entonces, puede estar contando cuentos para ganar un poco de tiempo. Es decir, las empresas, sobre todo cotizadas en bolsa, pueden ser muy agresivas cada trimestre Sí. en lo que tenemos que cerrar, que se va a cerrar. Entonces, el volumen total del pipeline de ventas, ¿no? La probabilidad de conversión, en fin. Si a alguien le va mal o no está contento en su empresa, lo tiene muy fácil para llenar todo ese pipeline de oportunidades que son cantos de sirenas y en 6 meses buscarse otro trabajo, ¿no? Por ejemplo. Y lo mismo puede ocurrirle a un director comercial o a un vendedor o a un jefe de ventas, ¿no? Vamos a llenar este pipeline, todo parece muy bien y ya sabemos que muchas veces en una empresa promociona no necesariamente el que ha conseguido resultados, sino el que ha prometido que va a conseguir resultados. Sí, suele pasar. No, y supongo que esto viene un poco lo que decías tú, ¿no? De esto de los procesos de venta muy americanos ideales, ¿no? Siempre te venden el funnel de venta, el embudo de ventas, entonces tienes que empezar con 1000 leads para conseguir 100 llamadas, para no sé qué. Claro, y si no al ponerte a medir eso, tú dices que si no eres un buen vendedor, dices que hiciste los 1000 leads y te los inventas o no te los inventas, pero más o menos. Y dices, bueno, estoy cumpliendo con lo mismo. Si no se vende es porque el producto no es bueno o por lo que fuera, ¿no? También es una autojustificación para algunos vendedores. Sí, en el mundo americano y anglosajón se habla de los self-starters, ¿no? Los vendedores que realmente tienen como objetivo salir a vender y vender, no hacer ofertas, y los llamados order takers, que suelen ser, bueno, vendedores de empresas más Los que grandes toman que están órdenes. esperando a que los llamen. Y estos últimos esperan a que los llamen y hacen tenders, hacen procesos de licitación y ofertas que en la primera reunión saben que no van a ganar en la primera reunión. Pero bueno, no tienen nada más que hacer. Vamos haciendo esto, ¿no? Vamos haciendo esto. Parece muy para. Bueno, qué triste, ¿no? Bueno, esperemos que la gente que escuche esto y que sea vendedora se anime a leer el libro, porque la verdad que, a ver, nosotros en Empresa Activa publicamos muchos libros de ventas de todo tipo, desde ventas al público en general, ventas B2B, etcétera. Y a mí como editor cada vez me cuesta más encontrar justamente libros que tengan así un toque distinto. La razón por la cual hemos optado por publicar tu libro es porque creemos que tiene esa experiencia real, vivida en empresas, que no se ve mucho en libros, y no es el clásico, como dices tú, manual de ventas, cierre la venta allá, diga estas 2 palabras y ganará a sus clientes, sino que, bueno, es otro tipo de análisis, de repente requiere más conocimiento, más esfuerzo, pero yo creo que si uno se acostumbra a clasificar estos más o menos rápidamente los compradores en estos 8 arquetipos que tú mencionas y tú aprendes a usar esos 7 arquetipos para pasar por el obstáculo de los distintos tipos de compradores, creo que realmente puede ser un libro sumamente útil para la gente, ¿no? Y esperamos que así sea. Y que te Gracias, Sergio. conviertas en un gran bestseller, un long seller a largo plazo, que es lo que uno siempre busca. Pero realmente, y esto te lo quiero decir, creo que es un libro distinto que vale la pena. Gracias, Sergio. Yo quería decir que muchos libros de ventas los escriben consultores que luego quieren vender cursos, quieren vender más Sí. cosas, ¿no? Este libro no quiere vender nada más allá del libro. Más que el libro en sí. El libro en sí. Es decir, es eso, son 200 páginas en las que he intentado dar una estructura racional, pero también emocional, porque la automotivación es muy importante. No es un libro de autoayuda, no me gustan los libros de autoayuda, pero podría tangencialmente asimilarse a uno, porque hay una parte muy importante de cómo gestionas tus emociones y tu interior en un oficio que es apasionante, pero es duro, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que, bueno, como dice el libro, es a calzón quitado, ¿verdad?
en el sentido de que es un libro de vendedor a vendedor. Ya está. Esto es lo que yo he aprendido en mi profesión. A mí me ha ido bien y me está yendo bien en este trabajo. Considero que es el mejor trabajo que la industria puede ofrecer. Y bueno, y No es cuento aquí poco, por qué. no es poco. Bueno, Jesús, muchas gracias por todo y probablemente en algún otro momento hagamos otro podcast al respecto, ya cuando sepamos cómo va el libro. Pero no antes del millón Ventas. de libros vendidos, ¿no? No antes del millón de libros vendidos, pero cuando lleguemos al millón seguramente festejaremos. Muchas gracias a todos, gracias a ti y hasta la próxima. Gracias, Sergio. Gracias a todos.